¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, El Enviado 92. Vamos a proseguir un poco más leyendo y resumiendo esta magnífica, fascinante aventura en el tiempo en la cual estamos a punto de, de introducirnos, ¿no? De hacer una inversión en el tiempo hacia la época de Jesús de Nazaret. Ya está todo preparado, está la cuna preparada. Tenemos a estos dos altos mandos estadounidenses, soldados de la USAF. Uno ya conocemos su nombre a partir de ahora en esta historia, que va a ser Eliseo, y otro ya os adelanto yo, que lo vamos a llamar Jasón, al mayor. Y bueno, pues todo listo, todo preparado, a falta de 3 días del gran salto. Nos han explicado cómo es la cuna, cómo va, la cuna es la máquina del tiempo, cómo va a ser el gran salto, cómo está equipada esa misma máquina del tiempo, lo tenemos en los capítulos anteriores. Vamos a seguir leyendo, resumiendo de una manera personal este libro y, por supuesto, dejándonos parte del contenido por si queréis comprar el libro en sí. ¿Vale? Seguimos con nuestro marcapáginas, firmado por Juan José Benítez. Y bueno, vamos a por ello. Seguimos. Con el fin de evitar una posible tentación por parte de los exploradores de rebasar el tiempo fijado por la operación, el ordenador central de la cuna había sido previamente programado, sin posibilidad alguna de prórroga o anulación de dicho programa, para el despegue automático y retorno de los ejes del tiempo de los Swivels a las 7 horas del 12 de febrero de 1973. Vale. Vamos a parar un poquito aquí. Recordamos lo que eran los Swivels. Los Swivels era ¿cómo decirlo? Ese elemento que conseguía curvar el espacio-tiempo. En anteriores capítulos hemos visto cómo funcionan los Swivels. Hay información más detallada dentro del libro que no os he leído de cómo funcionan los Swivels. Es la partícula que les hace viajar en el tiempo. Lo que abre ese portal. Lo que sí nos indica es que está todo previsto, está todo calculado. No hay posibilidad de que ellos se quieran quedar más tiempo, sino que el salto es a 1 hora y el retorno es a 1 hora exacta. Lo suyo es que la persona que salga de la cuna a conocer a Jesús vuelva, si no se queda allí. Muy importante, ¿vale? En esos instantes, todo estaría preparado en el recinto de la mezquita de Ascensión para el reingreso del módulo y su fulminante desmantelamiento. Es decir, cuando vuelvan, se desmantelaría toda la máquina del tiempo, para no dejar pruebas. Mientras durase la aventura, los hombres de Curtis darían por concluido en el segundo barracón el montaje del laboratorio receptor de las fotografías del gran pájaro. Esto permitiría una rápida evacuación del material de Caballo de Troya, así como la entrada del personal israelí en los hangares. Antes de levantar aquella última sesión de trabajo, Curtis nos comunicó que, de conformidad con el Pentágono y, por supuesto, con Kissinger, 24 o 36 horas antes del despegue, la atención mundial sería centrada a miles de millas de Jerusalén, reforzando así las medidas de seguridad de nuestro salto hacia el siglo I. Efectivamente, tal y como había anunciado el general el 28 de enero de 1973 y después de intensos esfuerzos por ambas partes, los Estados Unidos y Vietnam firmaban en París el definitivo acuerdo que prometía poner fin a la trágica guerra. Es decir, el mismo día del salto iba a haber una distracción, por así decirlo, a nivel mundial, en la cual no se iban a fijar en el salto en el tiempo, sino que de esa distracción iba a ser el fin de la guerra de Vietnam. Así el mundo estaría distraído en otra cosa. El 30 de enero, Eliseo y yo apenas sí salimos del hangar. La casi totalidad de la jornada transcurrió en el interior de la cuna, revisando los equipos. Mi compañero tuvo que someterse a una última y delicada operación, la inserción en el recto de una reducida sonda, dispuesta para recoger las heces fecales. Estas, tratadas previamente con unas corrientes turbulentas de agua a 38 grados centígrados,
serían succionadas durante los 11 días de su obligada permanencia en el módulo por un dispositivo miniaturizado que fue acoplado a sus nalgas. De esta forma, las heces son descompuestas en sus elementos químicos básicos. Parte de estos dos gelificados y transmutados de oxígeno e hidrógeno, sirviendo así para la obtención sintética de agua que es recuperada y devuelta al ciclo orina-agua para la ingestión. O sea, fijaros, el Eliseo, que es el soldado que no va a bajar de la nave, incluso le hacen una pequeña operación por el recto para que no se mueva de ahí, para que no salga de la cuna, para que no tenga que ir a hacer sus deposiciones. ¿Hasta qué punto, no? El resto de los elementos es convertido en lodo y expulsado de forma gaseosa al exterior. En mi caso, este dispositivo para la defecación no era aconsejable, ya que en una de las normas básicas en mi caso, este dispositivo para la defecación no era aconsejable, ya que una de las normas básicas de conducta para los exploradores que debían trabajar en el exterior era la de portar el equipo mínimo imprescindible y siempre oculto a la vista de los posibles observadores. Vale. Él, en este caso, no se hace esa operación, ya que tiene que llevar lo mínimo encima puesto y no va a llevar una sonda ni nada raro, cuando encima tiene que mezclarse con la gente de 2000 años atrás, que lógicamente no llevan sonda. Sí debía llevar, sin embargo, lo que en el argot caballo de Troya llamamos la piel de serpiente. Mediante un proceso de pulverización, el explorador cubría su cuerpo desnudo con una serie de distintos aerosoles protectores, formando una epidermis artificial y milimétrica, capaz de proteger zonas vitales tanto de una posible agresión mecánica como bacteriológica. Aunque esta segunda piel podía adherirse a la totalidad del cuerpo en razón a la indumentaria que debía vestir, el jefe de proyecto estimó que la coraza transparente y de extrema elasticidad debía ser limitada desde los órganos genitales a las respectivas áreas del cuello que protegen a ambas arterias carótidas. Vale, nos está contando que lo que va a hacer es rociarse de un spray tecnológico llamado la piel de serpiente, que le evitaría, si lo golpean o si tiene algún problema en esa época, o incluso si coge alguna bacteria que, pues eso, le pudiera perjudicar a él algún mal. Incluso es como una especie de coraza. Este eficacísimo traje protector, que algún día resultará de gran utilidad a nuestros astronautas, submarinistas, etc., puede resistir a la manera de los anticuados chalecos antibalas, impactos como el de un proyectil calibre 22 americano, a 20 pies de distancia, sin interrumpir por ello el proceso normal de transpiración y evitando, como digo, la filtración a través de los poros de agentes químicos o biológicos. Fijaros qué tecnología, en 1970 y pico. ¿Vale? Que todavía a día de hoy no está. Este vídeo está hecho en 2025. El proyecto Swivel había desarrollado en especial para los astronautas de la fascinante operación Marco Polo otro dispositivo que haría palidecer de envidia a los técnicos de la NASA. He aquí algunos de los más sugestivos. Marco Polo es otro de los proyectos secretos. ¿Vale? Acordaros que habían 3 proyectos secretos, pues Marco Polo era otro. Los ojos y bocas de los exploradores a otros marcos tridimensionales de nuestra galaxia pueden ir protegidos con un sistema revolucionario. Los primeros, por ejemplo, van equipados con un sistema óptico formado por lentes de gas, que perfectamente controladas por un ordenador permiten la adecuación de la visión tanto en un medio atmosférico adverso como en el vacío de los espacios siderales. Los oídos de los astronautas, por otra parte, pueden llevar incorporadas sendas cápsulas acústicas miniaturizadas, excitadas por un equipo receptor por ondas gravitatorias. Estos dispositivos sirven para transmitir cortos mensajes entre los componentes de un grupo o, como en nuestro caso, para sostener una permanente comunicación durante los 11 días que iba a durar la aventura. Gracias a estas cabezas de cerillas fácilmente ocultas en el interior del oído, tanto Eliseo como yo pudimos saber el uno del otro, sin necesidad de cargar con incómodos aparatos de radio, que hubieran quebrantado, por otra parte, la estricta pureza de la exploración. Es decir, ellos iban a estar todo el rato en contacto, gracias a estos pinganillos,
que a día de hoy sí que están, los pinganillos. En cuanto a la alimentación, en el caso de viajes de larga duración, los astronautas son dotados de un doble tubo que conduce por un extremo a un dispositivo especial ubicado en la región lumbar y por otro a un mecanismo sumamente frágil y sujeto al labio inferior. El tubo está preparado en su interior con una red de cilios mecánicos que impulsan lentamente unas cápsulas que encierran diversos alimentos concentrados. Estas son de sección elíptica y van protegidos por una delgadísima película gelatinosa muy soluble en la saliva. El párpado del astronauta, abierto y cerrado una serie secuencial de veces, envía una señal codificada al equipo de la zona lumbar y las cápsulas son impulsadas hasta la boca. La comida va a la sección lumbar y tú, si parpadeas de una forma, te envía la comida. La otra conducción transporta un suelo nutritivo con diferentes concentraciones reguladas. Por último, unas cápsulas alojadas en las fosas nasales generan oxígeno y nitrógeno, partiendo de transmutación del carbono puro. Además, el CO2 es captado por el mismo dispositivo y descompuesto en sus elementos básicos, carbono y oxígeno, y convertidos, el primero con liberación energética, que se utiliza para el caldeo de la epidermis. Aunque nuestro módulo iba preparado con estos equipos, en realidad apenas sí fueron utilizados, a excepción de la piel de serpiente y del sistema de transmisión auditiva. La cuna es la máquina del tiempo, había sido dotada con una reserva especial de agua y alimentos, suficiente para ambos expedicionarios durante un periodo de tiempo algo superior a los 14 días. Por mi parte, el problema de la dieta alimenticia no revestía excesivas complicaciones. En mi intenso entrenamiento durante los 2 años precedentes, había aprendido los esquemas del régimen alimenticio de los judíos, así como el de los gentiles que convivían en aquellos tiempos con los pobladores de Judea. Es decir, ellos, todo ese equipo lo llevaban, pero van a utilizar la piel de serpiente, que es el escudo, y el pinganillo. Y realmente él, en su entrenamiento, 2 años antes, sabía perfectamente lo que se podía comer y lo que no. Entonces, bueno, llevaba esa comida extra, la podía llevar, pero perfectamente podía comer la comida de la época. Como extranjero, mi atuendo, costumbres, habían sido fijadas por caballo de Troya como los de un comerciante griego en vinos y maderas. Esto es muy importante. Esta es su tapadera. Él iba a ser un comerciante griego en la época. Él, su atuendo, su disfraz, iba a ser de un comerciante griego en aquella época. Sabía perfectamente cuáles eran mis limitaciones en este sentido. No obstante, en el supuesto de una emergencia, siempre existía el recurso por mi parte de un retorno al módulo. Mi única salida, fuera del hangar, fue al atardecer de aquel inolvidable martes. Había granizado, la temperatura era baja, alrededor de 9 grados, y el viento soplaba sin descanso. Sin saber por qué, sorteé el andamiaje de los arqueólogos que venían trabajando en la restauración de la mezquita y me introduje en el interior del octógono. Era extraño. Allí, solitario, frente a las 3 pequeñas velas que alumbran la piedra, en la que, según la piadosa imaginación de los peregrinos católicos, aún se ve la huella de un pie que se eleva, me pregunté por qué caballo de Troya había elegido precisamente la mezquita de la ascensión del Maestro a los cielos, como nuestro punto de partida para aquella otra ascensión. Fijaros, eligieron la zona donde supuestamente Jesús subió al cielo. Y él se pregunta que si es casualidad o no que ellos vayan a salir volando en la nave espacial, al igual que Jesús ascendió. En silencio, Eliseo y yo abrazamos a Curtis y al resto de los compañeros. No hubo muchas palabras en aquella despedida. Todos éramos conscientes del momento histórico que protagonizábamos y de los oscuros peligros que podían aguardarnos al otro lado, 2000 años antes. Hasta el 12 de febrero, murmuró el general con un punto de emoción en sus palabras. Lo vuelvo a leer. Hasta el 12 de febrero, la despedida. Murmuró el general con un punto de emoción en sus palabras. Suerte, añadieron los hombres de caballo de Troya, y a las 23 horas GMT, hora Greenwich, la cuna comenzó a elevarse hacia un cielo cubierto y tormentoso. En 30 segundos alcanzamos la cota de 800 pies, llevando a cabo el estacionario del módulo.
Todos los sistemas funcionaban según el plan previsto. Aunque nuestra nave no iba a viajar por el espacio, tal y como ocurría meses después con los expedicionarios del proyecto Marco Polo, Eliseo y yo, siguiendo las especificaciones del jefe de la operación Swivel, teníamos la misión de probar uno de los trajes espaciales, especialmente diseñados para los procesos de investigación de ejes de los Swivels y para una mejora resistente de las fortísimas aceleraciones. Y aquí hay un gran texto que no os voy a leer en el que explica ese traje, ¿vale? Yo solamente os hago un resumen de partes del libro. A las 23 horas y 3 minutos, el computador central accionaba electrónicamente el sistema de inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, así como de la capa límite de la membrana exterior, empujando los ejes del tiempo de los Swivels a unos ángulos equivalentes al retroceso deseado, 709.609 días, en otras palabras, al 30 de marzo del año 30. ¡Qué momento, eh! Invierten los Swivels para ir 709.609 días atrás en el tiempo. En otras palabras, al 30 de marzo del año 30, cuando Jesús más o menos tendría unos 30 y... Bueno, él realmente Jesús murió con casi 37, aunque se cree que fueron 33, pero ellos van a la época en que supuestamente Jesús tiene 30 años, aunque está mal contado. Décimas de segundo después de la sustitución de nuestro antiguo sistema referencial de 3 dimensiones por el nuevo tiempo, y según nos explicaron los hombres de caballo de Troya, a nuestro regreso, una fortísima explosión se dejó sentir sobre la cumbre del Monte de los Olivos, con la consiguiente alegría de nuestros compañeros y del desconcierto de los israelitas. Efectivamente, hay un sonido cuando la nave salta en el tiempo. Hay un sonido que se lo cuentan luego, cuando vuelven. Y los israelitas dicen que ha pasado, porque los israelitas ya hemos dicho que no saben nada de esto. Bueno, salto en el tiempo. 30 de marzo, jueves. Fue quizás el instante de mayor tensión. Eliseo y yo, enfundados en nuestros trajes espaciales, percibimos como nuestros corazones aceleraron su frecuencia, hasta el umbral de las 150 pulsaciones. El ordenador marcaba las 23 horas, 3 minutos y 22 segundos del jueves, 30 de marzo del año 30. Habíamos retrocedido un total de 17.019.289 horas. Poco a poco recuperamos el control de la frecuencia cardíaca, centrándonos en la operación de mantenimiento del estacionario y de la revisión general de los sistemas. Nada parecía haber cambiado. Claro, estaban en el cielo. El salto se hace a 800 metros. Estaban en el cielo y parecía que todo era igual. El cielo es igual ahora que hace 2000 años. La fuente exterior de luz infrarroja seguía apantallándonos y los altímetros marcaban los primitivos valores. Cota de 800 pies sobre el terreno y oscilación nula en el módulo. Durante el proceso infinitesimal de inversión de masa, la pila nuclear SNAP 10A había seguido alimentando el motor principal de turbina a chorro. Aquí me sale otra parte que no os voy a leer, ¿vale? CF202V. Teóricamente, por tanto, nuestra posición no había variado. Es decir, saltaron exacto en el tiempo, no se habían movido. Una vez chequeados los circuitos principales, Eliseo y yo efectuamos un primer contacto visual de la zona. Al oeste de nuestra posición y a poco más de 1000 pies, divisamos un extenso núcleo luminoso. A pesar de las muchas horas de entrenamiento, la emoción nos dejó sin habla. Los radares confirmaban el perfil de un asentamiento humano, con un sinfín de construcciones de baja estructura y 2 edificaciones de superior envergadura, una ubicada en la cara este de la ciudad, mucho más voluminosa, y otra al sureste. Claro, daros cuenta que ya no hay edificios, que ya no hay nada. Como mucho hay casas bajas, donde vivía la gente hace 2000 años, plantas bajas. Y ellos sí que divisan 2 más altas, que será alguna iglesia, algún templo o algo así. Iglesia no existía todavía, algún templo. Luego supimos que se trataba del gran complejo del templo y la torre Antonia y el palacio de Herodes, respectivamente. Esas 2 torres más grandes, no me equivocaba, eran 2 templos.
la Torre Antonia y el Palacio de Herodes. Nuestras suposiciones, a pesar de la cerrada oscuridad, eran correctas. Aquellas luces amarillas y parpadeantes correspondían a la ciudad santa de Jerusalén. La totalidad del núcleo urbano aparecía cerrado por una muralla. O sea, estaba amurallado Jerusalén. Un segundo muro, de características muy similares al que constituía el perímetro de la población dividida Jerusalén por su tercio norte, justamente desde la cara oeste del templo a la fachada norte del Palacio Herodiano. Había otro muro. Al este-sureste de nuestro módulo se apreciaba igualmente otros dos grupos de luces montecinas, infinitamente más pequeños que el primero y situados prácticamente en la falda del monte sobre el que nos encontrábamos estacionados, y que presumíamos, como el Olivete, los equipos de ondas de 740, encontrábamos estacionados y que presumíamos como el Olivete. Los equipos de ondas de 704 milímetros de longitud remitieron unas primeras y confusas imágenes de estos núcleos humanos, no siendo posible confirmar si, como sospechábamos, se trataba de las aldeas de Betania y Betfagé. Tras aquel primer rastreo de nuestros inmediatos alrededores, mi hermano de exploración y yo ejecutamos la segunda fase del plan, una nueva inversión de masa con el fin de polarizar los ejes de los Swivells hasta la hora límite, que nos servía de auténtico punto de partida para posteriores descensos sobre la cumbre del Olivete. A las 23 horas y 33 minutos, el módulo retrocedió en el tiempo, siendo anclado en las nuevas coordenadas y apareciendo 15 horas antes. Aunque el caudal del generador atómico no hubiera permitido el mantenimiento de la nave en estacionario hasta el amanecer del día siguiente, 31 de marzo, los objetivos de la exploración recomendaban esta segunda inclinación de los ángulos del tiempo de los Swivells hasta alcanzar las 8 horas y 33 minutos del 30 de marzo del año 30. Vale, nos cuentan que ya han llegado, pero que retroceden unas horas hasta las 8 horas y 33 minutos, hasta las 8 horas de la mañana. Ellos llegan de noche, pero pegan otro salto en el tiempo solamente de unas horas para llegar, para que sean las 8 de la mañana. Vamos a continuar un poquito más. Aunque no deseo adelantar acontecimientos, nuestras fuentes informativas previas apuntaban al viernes 31 de marzo, como la fecha en que el maestro de Galilea entró en Betania, procedente de la vecina ciudad de Jericó, situada a unos 34 kilómetros de la citada población de Betania, donde residía la familia de Lázaro. Si todo discurría con normalidad, yo debía estar allí con una antelación aproximada de 24 horas. Vale, vamos a explicar esto y lo vamos a dejar por aquí. Ellos perfectamente, como vienen del futuro, saben dónde va a estar Jesús, según los escritos. Ellos saben a qué hora va a estar Jesús y en qué sitio. Entonces, ¿cuál es la misión principal? Encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús, daros cuenta que ellos están una semana antes, han saltado una semana antes de que lo arresten a Jesús y saben perfectamente cuándo va a llegar a Betania a ver a Lázaro. ¿Os acordáis? Lázaro, levántate y anda. No voy a adelantar más, pero saben que Jesús va a ir a casa de Lázaro ese mismo día. Y ahí es donde quieren hacer el primer encuentro con Jesús. Ya, bajarse del módulo, en este caso el mayor, Jasón, que ahora lo conoceremos por Jasón, e ir al grupo con el que llega Jesús a casa de Lázaro. Eso es lo que nos explica. Por eso van a un sitio exacto, a una hora exacta, para que él le dé tiempo a llegar antes de que llegue Jesús y así poder encontrarse con él. Lo dejamos por aquí. Ya hemos saltado en el tiempo. Hemos estado explicando cómo ha sido el salto en el tiempo. Ya estamos en la época de Jesús. Y a partir de aquí me gustaría añadir que el libro coge un... ¿cómo decirlo? Un encanto especial. Acelera de una forma especial el libro de aquí en adelante. Ahora todo el rato es un capítulo más increíble que el anterior. Capítulo me refiero a vídeo. Más increíble que el anterior. Quizá del libro la parte que hemos leído hasta ahora sea la más espesa, la más lenta, porque nos explican un poco cómo es la cuna, porque nos explican cómo se consigue la información, porque nos explican, que no deja de ser algo divertido, pero a partir de aquí es donde empieza a tocar los corazones el libro. Aquí es donde te empieza a tocar,
cuando empiezas a conocer a Jesús. Quiero hacer una reflexión, y es que haré próximamente un vídeo cuando conozcamos a Jesús en el libro, haré una reflexión personal, pero realmente el proyecto Caballo de Troya genera muchas dudas, el libro Caballo de Troya genera muchas dudas si es novela de ficción o es toda esta información que os estoy contando es real. Lo normal es que el populacho, el mundo, a ti ahora mismo te vengan a contar que ha habido un viaje en el tiempo y que no te lo creas, porque sabes que no existen las máquinas en el tiempo. Pero, lógicamente, los proyectos secretos pueden tener una tecnología súper avanzada, la cual no lo sepa el común de las personas. Y este puede ser un verdadero caso. Es muy difícil calcar las palabras que vais a escuchar de la boca de Jesús a un libro siendo inventadas. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien se pueda inventar eso. Y eso, y el sentimiento que te crea este libro, es lo que te da a entender que hay mucha verdad en este libro, por increíble que sea. Ya lo comprobaréis, lo comprobaremos juntos. Muchísimas gracias por el rato. Nos vemos muy pronto en un nuevo ratito de lectura. Hasta pronto. No olvidéis suscribiros. Chao.